Pablo dice en la primera carta a Timoteo, dice que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Y nuestra iglesia es una iglesia viviente, y dice más adelante, es columna y baluarte de la verdad. Qué precioso tesoro el que tenemos de poder venir, más en tantos tiempos de confusión que estamos experimentando, cuando a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se llama malo. Entonces, realmente agradezcamos al Señor que podemos ser edificados y guardados de la maldad por medio de su santa palabra. Por favor, acompáñenme en oración para que sea el Señor dirigiendo esta exposición y sea su nombre glorificado. Señor, Padre bueno, Padre justo, Señor, amado Padre, pongo delante de ti esta enseñanza, Señor, reconociendo que tan solo soy un pecador, un hombre débil, Señor, como lo es todo hombre. Que solo la gloria es para ti, Señor. Que solo la misericordia es tuya, Señor, y que la salvación proviene de ti. Que tú eres soberano en esta salvación, Señor. Por favor, opera en nuestros corazones para entender mejor tu palabra. Por favor, tráenos arrepentimiento, Señor, ya sea en la relación constante contigo todos los días, o traigas arrepentimiento a aquel que ha venido hoy sin conocerte, Señor. Que sea el día de la salvación y pueda entender tu palabra, Padre Santo. Usa esta enseñanza, que no sean mis sentimientos ni mis emociones, Señor, sino las tuyas, las que sean presentadas a mis hermanos. Predícanos y edifícanos a todos y cada uno de nosotros, y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada, para aquellos que pudieron venir, tuvimos la oportunidad de iniciar la exposición o el estudio del Salmo 51. Y pudimos ver este Salmo 51 en su contexto, cómo este Salmo refleja de forma fiel el corazón de David al ser confrontado por el profeta Natán. Vimos cómo David había endurecido su corazón por más de un año, luego de haber pecado contra Dios. Él se había endurecido. Recordemos, vimos el contexto en 2 de Samuel, 11 y 12. Vimos cómo él había diseñado un plan malévolo para lograr la muerte de su siervo Urías, para luego tomar a su esposa Betsabé como esposa de él y así tratar de cubrir su embarazo, fruto del adulterio que había cometido con ella. Esto lo vimos en 2 de Samuel 11 y 12, como les comentaba. Y luego de este año aproximadamente, David, en su dureza, Dios por su misericordia, envía al profeta Natán para confrontarle. ¿Y cuál fue la respuesta de David? La respuesta de David fue corta, pero contundente. Y David dice, a respuesta de Natán, dice: pequé contra Jehová. Y parece ser una respuesta corta, pero no la subestimemos, porque sus implicaciones son muy profundas. Y hemos estado hablando de ellas desde el domingo pasado. David, en esta breve frase, resume un gran entendimiento que le dio Dios en ese momento a su espíritu acerca de su condición espiritual. En ese pequé contra Jehová, David reconoce su condición espiritual, reconoce la gravedad de su pecado y reconoce que ese pecado lo hacía digno de muerte, como él mismo lo había reconocido ante la demanda que le hace Natán. Y entonces vimos que este salmo recoge el entendimiento y quebrantamiento que hubo en David al reconocer su pecado. Nos muestra cómo el varón, que era conforme al corazón de Dios, respondió a su pecado. Vemos la respuesta de David a su pecado. Y este salmo que recordábamos o mirábamos que fue dado para oración pública, en acompañamiento musical en la congregación, nos ha sido dado hoy, a toda la iglesia nos ha sido dado para instruirnos en cuanto a nuestro pecado. Es una instrucción acerca de nuestro pecado. Nos hace entender la santidad de nuestro Dios. Nos muestra que nos podemos acercar a la misericordia de Dios, que podemos entender, mediante este salmo la gracia y bondad de Dios, que son más grandes que la maldad y el horrendo pecado que nosotros, los hombres, tenemos contra nuestro Dios. Y veíamos también que este salmo contiene infinidad de verdades acerca de la naturaleza de Dios,
habla también de la naturaleza del hombre, y pudimos ver, nos habla de la correcta relación de Dios con el hombre, ¿sí? Y podemos identificar en este pasaje de las Escrituras como un punto principal las características o marcas de un verdadero arrepentimiento. Y es bueno que meditemos en este salmo, empezamos a ver cuáles son las marcas de un verdadero arrepentimiento y la importancia de este verdadero arrepentimiento. Y este verdadero arrepentimiento fue el que caracterizó a David al reconocer su pecado delante de Dios. Cuando miramos este salmo, hermanos, es necesario que reflexionemos y entendamos que no se refiere solamente a un estudio de la confesión verdadera del pecado, también se refiere a un estudio de la necesidad de perdón que tenemos por parte de Dios. Todos y cada uno de nosotros necesitamos el perdón de Dios, ya sea para salvación o en medio de nuestra salvación. Todos los días, hermanos, necesitamos que Dios nos perdone nuestro pecado, porque todos los días pecamos en contra de Él, así sea en formas sutiles. Y es también este salmo una meditación de las consecuencias del pecado no confesado en nosotros los creyentes. Y por último y más importante, este salmo es un estudio acerca de los atributos de Dios, que los podemos resumir en su gracia y misericordia, la cual puede alcanzar a todos los pecadores. Por favor, abran sus Biblias, vamos al Salmo 51, por favor. Vamos nuevamente al Salmo 51 y leámoslo y meditemos en esta palabra. Salmo 51. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, porque no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Iniciamos el estudio de este salmo y pudimos identificar 4 secciones principales que podemos ver en este salmo. Y cada una de estas secciones, 2 de las cuales ya vimos el domingo pasado, muestra cómo un pecador verdaderamente arrepentido se acerca a Dios. Y también vemos en esas 4 secciones cómo Dios responde de forma fiel, conforme a sus atributos, a la solicitud de sus criaturas, en este caso del hombre. El primer punto que vemos en el Salmo va del versículo 1 al versículo 2. Versículo 1, versículo 2. Y es un clamor introductorio a Dios por su misericordia. Y creo que nos gastamos la mitad del sermón hablando de esto, solo en estos 2 primeros versículos, cómo David, la primera respuesta es clamar a Dios por su misericordia. El segundo punto es una confesión
exhaustiva de pecado de parte de David. ¿Y a qué me refiero exhaustiva? Hace una confesión completa en estos versículos del 3 al 6 de por qué él es un pecador, ¿correcto? Y veíamos que él decía que era pecador, ¿sí? O sea, que pecaba porque era pecador, no que era pecador porque pecaba. Lo repetimos 2 veces y lo hemos visto en muchos mensajes, que la naturaleza del hombre natural es ser pecador, ¿cierto? Y que solo Dios puede revertir esta situación. Un tercer punto que vamos a empezar a iniciar a ver hoy es la petición de Dios a Dios por su verdadera necesidad en vista de su pecado. Entonces, David, luego de reconocer su condición de pecado, el tercer punto es que hace una petición, la petición verdadera, su petición por una verdadera necesidad en vista de su pecado. O sea, en vista de ese pecado, David pide a Dios lo que realmente necesita. Hoy vamos a estudiar esto y esto lo podemos ver del versículo 7 al versículo 12. Finalmente, del versículo 13 al 19, vemos unos votos de obediencia luego de que el perdón ha sido dado por parte de Dios. Y quiero hacer aquí, para conectar los textos, vamos al versículo 5, a los versículos 5 y 6, tenemos en la escritura. Fíjense lo que establece David. Establece aquí 2 versículos y dice en el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y vuelve a decir David en el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y si usted mira en su Biblia, aunque los versículos 5 y 6 están adjuntos, están adyacentes, entre esos 2 versículos hay una brecha inmensa. Y es que en el versículo 5 está la naturaleza pecaminosa del hombre, mientras que en el versículo 6 está la santidad de Dios y que Dios, a pesar de la naturaleza pecaminosa del hombre, ama su integridad moral y que Dios busca el corazón del hombre. ¿Cómo reconciliar estas cosas? Y es lo que vamos a ver en esta mañana. David ha reconocido esta realidad, él reconocía que había pecado porque era pecador. Había reconocido una impotencia moral, lo vimos la vez pasada, porque dice que había sido concebido en pecado. ¿A qué se refiere la concepción? No es cuando él nace, sale del cuerpo de su madre, sino cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, cuando empieza la vida, ya había maldad allí transmitida. Y él reconocía que ese pecado de Adán había sido transmitido a él. Y como les decía, pese a esa condición, Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Qué es lo que quiere Dios de todos y cada uno de nosotros? Un corazón limpio en nosotros. Y ese corazón limpio solo lo puede dar Dios mismo. Entonces David ya había presentado este diagnóstico. ¿Cómo podemos reconciliar esta gran brecha entre la pecaminosidad del hombre y la santidad de Dios? Y él dice más adelante, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y esta sabiduría es la respuesta a este dilema, de cómo se puede cerrar esa brecha. Y esta sabiduría es la que Dios le ha revelado a David, o le reveló a David en lo íntimo, y por extensión nos ha revelado a todos los santos, y es lo que se muestra en el versículo 7 al 12, como vamos a ver. Un problema serio como es el pecado, que es el problema más serio que existe, porque la paga del pecado es la muerte. Es el problema más serio que existe, hermanos. Y el problema más serio requiere una solución drástica para ser solucionado. En el caso del mayor problema que existe, que es el pecado del hombre, solo nuestro Dios tiene la capacidad de solucionar ese problema. Y es lo que vamos a ver del versículo 7 al 12. Hermanos, no solo necesitamos hallar el perdón porque somos pecadores sin esperanza fuera de Dios. Necesitamos más cosas. Necesitamos un perdón total que incluya la transformación de nuestro ser y la renovación día a día de nuestra comunión con Dios, la cual es esencial para que podamos servirle a Él. Todos los días necesitamos ser renovados. No es solo el nuevo nacimiento y se acabó. Todos los días Dios nos recrea, todos los días Dios en esa comunión que tiene con nosotros por medio de su Espíritu nos va recreando, nos va transformando conforme a la imagen de su Hijo.
Y fíjense que David en los versículos 7 al 9 habla de una petición de limpieza. Dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Está diciéndole ahí, y habla más de la limpieza. Y fíjense que David vuelve a emplear figuras del inicio del Salmo. Más adelante dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Es particular, fíjense en el versículo 7, Pablo dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y David tenía la fe, cuando dice y seré limpio, de que solo Dios podía generar esa limpieza. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. O sea, va a ser una respuesta inmediata, una consecuencia inmediata de la limpieza de Dios, la purificación que él ejerciera sobre David para que fuera limpio. Y aquí ya está agradando a David a Dios, en esa fe que muestra allí en ese versículo 7. David, entonces, como les decía, vuelve a emplear varias figuras del inicio del Salmo. Él habla muchas veces de limpieza y está tomando esas ideas de los rituales ceremoniales, ¿sí? Y trae otras ilustraciones del santuario. Y es importante recordar, si usted va al libro de Levíticos, que para pecados graves, premeditados, una ofrenda por el pecado no podía ser ofrecida. Era que se presentaba ofrenda por aquellos pecados cometidos inadvertidamente o hechos en ignorancia. Todo lo contrario a lo que David había hecho. Él había premeditado, él había dormido concibiendo el mal. Yo no creo que ese plan que tuvo contra Urías haya salido de un momento a otro. David meditó en la maldad. Y eso significaba que las subsecuentes ofrendas de holocausto y paz tampoco podían ser realizadas por ese pecado que había cometido David. ¿Qué pasaba aquí? Que el pecado de David requería la intervención directa de Dios, otorgándole su perdón, como efectivamente lo hizo. Dios fue fiel a su misericordia y lo perdona. El profeta Natán le dice, no morirás, tu pecado ha sido remitido. Porque la pena para David era la muerte. Solo si David era limpiado, podía regresar al santuario para adorarle a Dios de forma legítima. Y yo les digo, cada vez que venimos con un corazón sucio a la iglesia, podemos tener la salvación, pero para un servicio efectivo, para que Dios nos use, tenemos que tener un corazón limpio delante de Dios. No podemos estar acá sirviendo a Dios como hipócritas si tenemos algo en el corazón contra alguno de nuestros hermanos. No podemos ser hipócritas. Dios demanda esta limpieza, no es que estemos perdiendo la salvación por esto, hermanos. Por eso, la gran responsabilidad de aquellos que estamos en el servicio, de esforzarnos y estar buscando esa limpieza de Dios, estar confesando el pecado continuamente. Y estar acercándonos a nuestros hermanos y librándonos de toda maldad que pudiera venir a nuestro corazón. Fíjense que el versículo 7, como les decía, nos dice que solo Dios, no nosotros, es quien puede realizar una limpieza real en nosotros. Solo Dios tiene la capacidad, la potestad, y decíamos que es parte de su gloria de limpiarnos. Y esta limpieza se veía en los sacrificios del Antiguo Testamento. Y esos sacrificios del Antiguo Testamento eran solo la sombra de la limpieza perfecta y que una vez por todas hizo la sangre del sacrificio de Cristo en la cruz. Y esa justicia perfecta es la que David clama para sí. Por favor, acompáñenme a Primera de Colosenses. Colosenses. No, los estaba probando. Solo hay una carta a los libros de los Colosenses. En el libro de los Colosenses 1, 19, 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, está hablando de Cristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado.
¿Y cómo hizo esa reconciliación? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿De la cruz de quién? De la cruz de Cristo. Vamos más adelante al libro de Hebreos, que lo muestra, creo que aún de forma más contundente, este misterio. Hebreos capítulo 10, versículos 4 al 10. Dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales son cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esa ofrenda, hermanos, por el pecado fue predestinada desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Cristo fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, y cuando David escribe este salmo, esto no había sucedido. Ahora nosotros tenemos el sacrificio de Cristo. Él lo miraba a futuro, él sabía que iba a venir el Mesías, que Dios iba a dar la ofrenda por el pecado. Y David inicia hablando de esta limpieza perfecta, habla de un hisopo, aludiendo al ritual de purificación, porque se usaba el hisopo para limpiar los elementos, incluso también se usaba para limpiar a los leprosos y hacerlos aptos para que ingresaran al servicio de adoración. Y significaba que él quería ser limpiado de su maldad para que Dios le aceptara nuevamente y así poder asistir de nuevo al santuario de Dios. ¿Y cuál es el resultado que dice David allí? Dice: y seré más blanco que la nieve. Dice: seré más blanco que la nieve. Cuando vemos en la escritura el color blanco, ¿qué representa? Representa pureza, santidad y ser libre de pecado. En Isaías 1:18 dice: venid, no tienen que ir, no es necesario. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y fíjense que David usa una comparación, una figura de lenguaje aún mayor que la de Isaías. Porque Isaías dice, ¿qué dice él? Dice: como la nieve serán emblanquecidos. Pero ¿qué está diciendo David? Dice: más blanco que la nieve, siendo aún más blanco lo que está diciendo Isaías. ¿Sí? Está haciendo una comparación aún mayor, ¿sí? ¿Y qué está diciendo? Está diciendo que la nieve puede ser pura, limpia, brillante. Pero pongan oídos a esto: pero el pecador será más puro, más limpio y más brillante si es perdonado por Dios. El pecador perdonado es más puro, más limpio, más brillante que la nieve, porque es la limpieza que da Dios. Y la nieve va a palidecer en comparación con el pecador perdonado por Cristo. Y esa es la gran obra que Dios hace por los pecadores, por todos y cada uno de nosotros, aquellos que se arrepienten y vienen a los pies de Dios. Si Dios decide limpiarnos, hermanos, con la sangre de su Hijo, seremos realmente limpios. Ustedes han visto las canciones, hemos visto los estudios, y Dios llama al arrepentimiento. Y tenemos que arrepentirnos delante del Padre y poner la fe en el Señor Jesucristo. Tenemos que tener esa fe, una fe que solo da Dios. Y David lo estaba mostrando ahí en el grado de revelación que él tenía. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Yo puedo decir hoy: me arrepiento de mis pecados y confieso a Cristo como mi Señor y Salvador, y seré limpio y tengo vida eterna y tengo herencia entre los santos. Puedo tener esa confianza. Tengo más revelación que David en ese momento. Y veo las consecuencias que tiene la limpieza para los hijos de Dios.
Si Dios nos limpia, seremos limpios y libres de pecado. Pero ¿saben cuál es el problema y la tentación del hombre? Que si el hombre busca limpiarse por sí mismo, ¿sabe qué llega a ser? Llega a ser un hipócrita. Y eso es lo que hacen las religiones. Generan hipócritas. Una justicia propia. Y como decía Pablo, que no busque mi justicia, sino la justicia de Cristo, que es la única credencial que podemos presentar delante del Padre. Estas religiones no logran sino engañar a las personas, quedan hipócritas, porque no siguen las Escrituras, no enseñan las Escrituras. Sus ministros no conocen el mensaje de salvación. No han entendido lo que dicen las Escrituras acerca de los caminos de Dios del arrepentimiento y crean una serie de reglas hechas por el hombre. Dios nos guarda en la iglesia general reglas hechas por el hombre, de añadir cosas a Cristo sabiendo que en Cristo estamos completos, como dice el libro de Colosenses. Usan estas reglas solo para engañar en mayor manera a sus seguidores, haciéndolos sentir más santos, más perfectos, mientras que ellos permanecen en la ira de Dios. Y el hombre permanece en la ira de Dios y no busca la misericordia de Dios para que realmente Dios nos lave y nos transforme. Y es lo que estamos viendo aquí, no solo limpieza, la limpieza trae transformación. Tenemos que gloriarnos en eso, gozarnos de que Dios nos está transformando, hermanos. Hoy somos diferentes al sermón de hace 8 días. Si somos hijos de Dios, Dios nos ha transformado. En esos 8 días Dios nos ha estado transformando, nos ha estado cambiando. Fíjense el versículo 8, dice David, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Muchos comentaristas dicen que esto es una composición poética, es una comparación. Yo no lo creo así. Hay dos visiones de este versículo. Creo que este versículo es literal. Creo que este versículo habla literalmente de lo que le estaba pasando a David. Y es que el pecado trae consecuencias. Dice el libro de Hebreos que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que adopta por hijo. Mire, David llevaba al menos 1 año sin confesar su pecado. ¿Usted cree que esto no iba a traer consecuencias? Seguramente las trajo. Y aunque tuvo que ser confrontado por Natán, vamos al Salmo 32. Vamos al Salmo 32 allí antes, por favor, porque habla del mismo evento, el mismo pecado de David, Salmo 32. ¿Sí? Este Salmo 32 habla de la misma cadena de eventos de pecado y fue escrito posteriormente al Salmo 51. Fue como una meditación en lo que había pasado. ¿Sí? Y fíjense lo que dice el Salmo 32, versículos 3 y 4. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. David enfermó física y espiritualmente. ¿Usted quiere estar enfermo física o espiritualmente? O así sea una figura de lenguaje. David estaba mal, así fuera en su espíritu, amargado, sin gozo, como lo reconoce, lo vamos a ver más adelante, que estaba sin el gozo de su salvación. ¿Queremos estar así, hermanos? No, porque la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar, que demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Entonces David enfermó, David decayó, ¿cierto? Su frescura se marchitó. Y esta falta de confesión lo estaba destruyendo. Y cuando como hijos de Dios no confesamos el pecado, esto empieza a destruirnos, hermanos. Y solo nos puede restaurar es venir a los pies de Cristo y confesar nuestro pecado. La confesión de pecado y su perdón por parte de Dios sana el espíritu y trae regocijo a nuestro cuerpo. Fíjense el versículo 9 más adelante, David dice en el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David sigue yendo más allá en su confesión y dice, va más allá. ¿Y qué está pidiendo? Recordemos que estamos en la tercera parte, que es la petición, es la plegaria de David hacia Dios. Y le dice que vaya más allá y le pide que Dios, que es el santo, se rehúse a ver sus pecados. Son detestables y vergonzosos.
Nuestros pecados no pueden sino traer vergüenza a nosotros. Y es lo que sentía David. ¿A quién le gusta que su pecado sea expuesto? Si hasta el pecador no arrepentido se avergüenza y llora, sin haberse arrepentido, sino con remordimiento, llora la vergüenza de la exposición de su pecado. ¿Cómo nos vamos a sentir delante de Dios, que es juez justo, cuando ve nuestra maldad? Y Él dice, no mires, quita tu rostro mis pecados, no los mires. Está diciendo, tú no tienes por qué ver esta pobredumbre que hay en mí. Esto solo no puede sino avergonzar a David. No solo las acciones, sino los pensamientos que tuvo David, que esos pensamientos que se anidaron en su corazón, que lo llevan a cometer tal acto de maldad con Urías. Fíjense lo que dice Habacuc 1:13, no tienen que ir. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, oh Dios. Y el versículo 9 dice, y borra todas mis maldades. Y es David reconociendo nuevamente la limpieza, ese borrón que puede hacer que decíamos como borrarlo de un tablero, pero más allá de esto. Y David es reconociendo que solo Dios tenía el poder y la potestad para borrar sus maldades, y es por esto que nuevamente le pide que la limpie. David ante su pecado va directamente a Dios. ¿Por qué la confesión delante de hombres no sirve? Vemos aquí el testimonio del arrepentimiento genuino. David le dijo a Natán, dile a Dios que pequé, que me perdone. Le habla a Dios directamente. Cuando Saúl fue confrontado por su pecado, lea los libros, él nunca le habló a Dios uno face to face, como se dice, cara a cara. Él siempre habló por medio de Samuel. Buscó a Samuel de los muertos para que Dios le hablara. Saúl nunca buscó a Dios, nunca buscó la misericordia de Dios. Pero David inmediatamente va a Dios directamente y le pide su misericordia, confiesa el pecado delante de él. Y más adelante, fíjense esto es precioso. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Quedémonos ahí. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Saben? Ese verbo crea en mí es el verbo que se usa en Génesis 1:27 para decir que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Es el mismo verbo. Es el mismo verbo que aparece en Isaías 65:17 cuando dice, yo crearé, haré nuevos cielos y nueva tierra, que está hablando de Apocalipsis. Ese mismo poder que de la nada puede traer a la existencia las cosas. Cuando él dice, crea en mí un corazón limpio, esto es un milagro, hermanos. Como de un pecador perdido, desventurado, Dios hace un corazón limpio. Y Dios lo puede hacer. Y Dios lo está haciendo entre nosotros. Estamos viendo la obra de Dios en nosotros. Dios está hablando de una petición de renovación. Dice que la Escritura dice que todo aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si hemos creído en Cristo, el viejo hombre murió y se quedó en la tumba y ahora resucita vida eterna para servir a la justicia de Dios. Y David está diciendo, transfórmame. Lo que está pidiendo, límpiame, ahora transfórmame, ¿sí? Créame un corazón limpio. Ahora David pide que Dios renueve su espíritu. Dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. No es suficiente pedir perdón, hermanos. Debemos cambiar. El cristianismo es acerca de cambiar. Todos los días debemos estar cambiando, ¿sí? Debe existir un cambio en el corazón, desde el fondo del ser, un espíritu revitalizado, porque si no cambiamos, ¿qué va a pasar? Que el pecador va a caer en el lodo de la misma o peor manera. Esa transformación nos va a guardar de caer en el pecado de la misma forma. Y dice, renueva un espíritu recto. Lo que está diciendo un espíritu recto es un espíritu inquebrantable, un espíritu firme. O sea, un espíritu que está firme en Dios, que no se desvía a diestra ni a siniestra. Vamos al versículo
más adelante 10 y 12. Dice más adelante: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y meditemos en esto, hermanos, que no es solo el perdón. El perdón sigue con la limpieza, transformación, y este salmo sigue progresivamente en las consecuencias del perdón fiel de Dios hacia los pecadores. Pero si solo nos quedamos en el perdón para que la carga nos sea quitada, sigue siendo una actitud egoísta. Ya no soy culpable, se queda en mí. Esto tiene que tener un propósito. El verdadero arrepentimiento lleva a clamar por un cambio de corazón. Si Dios ha puesto arrepentimiento en usted va a clamar: Dios mío, no quiero ser más malo, no quiero dar mal fruto, cámbiame para que yo dé buen fruto. Yo quiero agradarte, oh Dios, quiero practicar tu justicia, la justicia que es tuya. No es estar equilibrado. En el reino de Dios no existe términos medios. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. O nos estamos santificando o nos estamos condenando más y volviéndonos más malos. Es lo que muestra la Escritura. O uno va santificándose, uno se está depravando. Nadie va así. Porque la misma muerte, la corrupción de la carne, eso que vemos, que se cae el cabello, que salen canas, que salen arrugas, es que se está depravando el cuerpo, porque Dios no lo diseñó así. Y asimismo el espíritu también va decayendo en nosotros. Por eso queremos tener un cambio de corazón y tiene que haber un deseo en el arrepentimiento genuino de agradar a Dios. Versículo 10. Volvemos al versículo 10 y vemos que Dios no solo limpia el interior, Dios no solo perdona los pecados, sino quien es que transforma desde adentro para que el árbol dé buen fruto. Ya hablábamos del nuevo nacimiento hace 15 días, ¿cierto? Tuvimos varias sesiones del nuevo nacimiento, aquellos que pudieron venir, y es Dios quien transforma, es Dios quien opera ese milagro de la transformación. Y como les decía, es a partir de allí que progresivamente nos limpia más y más para ser hechos transformados a la imagen de su Hijo. Y Dios es el que nos renueva con su limpieza todo el tiempo. Ustedes recuerdan Juan 13, del 5 al 11, cuando el Señor se dispone a limpiar los pies de sus discípulos, ¿se acuerdan? Y Pedro le dice: de ninguna forma me vas a lavar los pies. Dice Pedro: si no hago esto, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dice: no solo los pies, sino la cabeza, lávame todo. Dice: aquellos que están limpios, necesitan que solo ser lavados los pies. Está hablando de esa relación constante de limpieza en confesión de pecado que tenemos con Dios. Ahora, este arrepentimiento, versículo 11, que vemos allí, no es la oración de un inconverso. David era salvo, amén. Él era salvo, ¿sí? Pero muestra las características del arrepentimiento. Dice en el versículo 11: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué es lo que le dolía a David? Él necesitaba arrepentirse para volver a la comunión con su Dios y Hacedor. Él no le importaba solo sentirse culpable. Él era que le rompía su corazón no poder estar de la mano de su Dios. David muestra acá que lo más importante para él era su relación con Dios. Eso le rompía el corazón que Dios estuviera lejos de él por su pecado. Y solo podemos estar en comunión con Dios si somos considerados justos por Él. Y esto solo podemos tener por la sangre de Cristo, por la fe en Cristo y por el perdón de pecados que es en Cristo. Solo su perdón es el que nos quita toda acusación justa delante de Él. Todas las salvaciones de Dios. Él proveyó su Hijo, proveyó el sacrificio, proveyó la cruz, dio la resurrección de su Hijo, puso la fe en nosotros para creer en su Hijo, ¿sí? Y solo Él nos imputa la justicia de su Hijo y borra nuestro pecado. Y no se acuerda de nuestras transgresiones. Hermanos, el cristianismo no sigue una serie de reglas. Y en esto David, ¿qué nos está mostrando? David amaba a Dios. ¿Usted ama a Dios? ¿O ama ser justo? ¿O ama que digan es que Él es sin reproche y entonces está amando a usted mismo? Porque este hombre, mire el pecado que cometió,
pero es el hombre que más nombra la Escritura, si no estoy mal, después del Señor Jesucristo, obviamente. Hombre en la carne, el que más menciona, y muestra ese amor con Dios. El cristianismo es acerca de amar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, obedeciendo sus mandamientos. Si usted realmente es cristiano, tiene que estar enamorado de Dios, en la persona de Cristo. Si usted no ama a Cristo, usted no es de Dios. ¿Cómo la iglesia, que es la novia del Cordero, que se va a volver su esposa, cómo se va a casar el novio con la novia que no lo ama, que no está enamorada de él? El cristianismo es acerca del amor por Cristo y oremos a Dios que realmente ese amor por nuestro Señor cada vez vaya aumentando. Fíjense el versículo 11, la parte segunda, dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y debemos aclarar primeramente esto, que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Tenemos guardada esta salvación en los cielos. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Que el Espíritu Santo obraba sobre las personas, moraba en las personas, ¿sí? Y lo que está clamando aquí David es que pedía misericordia a Dios para que su rol como rey no cesara, como había sucedido con Saúl, que el Espíritu Santo había abandonado por su desobediencia. Ese fue el juicio de Saúl. El Espíritu Santo dejó de obrar sobre él y le quitó su rol como rey de Israel. Sin embargo, nosotros ahora tenemos seguridad de salvación. ¿Y contamos con qué? Con el sello y morada del Espíritu Santo en nosotros. Ese sello dice que somos de Dios. Ese sello dice que Dios nos guarda. Somos el templo de Dios. Amén. Aunque no lo entendamos, no entendemos ese misterio, no entendemos completamente, pero somos morada, estamos sellados por el Espíritu Santo. La Escritura dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia en los santos. Finalmente, el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David dice que quiere que el gozo de la salvación le fuera devuelto. Ya que está diciendo, él ya era salvo. Él no le dice: devuélveme a ser salvo. Uno no pierde la salvación, hermanos. Uno no pierde lo que por ninguna manera pudo ganar por ningún mérito. Y él está orando es porque ese gozo le fuera devuelto. Mire, él era salvo, pero se había enfermado, había decaído por falta de arrepentimiento. Y clama que su espíritu lo guíe y sustente en cada momento. Eso es lo que dice el espíritu noble me sustente. Es un espíritu dispuesto a adorar y servir a Dios. Ese espíritu, ¿quién lo da? Dios mismo. Hermanos, aclaremos una cosa. El Hijo de Dios no es aquella persona que se arrepintió una vez para que le fueran perdonados todos sus pecados, para luego ir y vivir una vida de pecado en inmoralidad y desobediencia a Dios. Esas son marcas de un hijo del diablo. El verdadero hijo de Dios entra en una relación íntima con Dios y esta indefectiblemente le lleva a un arrepentimiento constante delante de Dios. Sabemos que nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron llevados por la cruz de Cristo y perdonados por el Padre. Pero esta sensibilidad y dolor por el pecado que da el nuevo nacimiento por la habitación del Espíritu Santo en nosotros, nos lleva a confesar nuestro pecado de manera constante, confesándole constantemente a Dios nuestro pecado. Nos lleva a ese dilema que tenía Pablo en Romanos 7. Miserable de mí, que me librará de este cuerpo de muerte. No entendía lo que hacía, ¿cierto? Y el verdadero Hijo de Dios siente este dilema en su corazón. ¿Por qué este pecado? Y sabemos que solo esto será quitado cuando Cristo aparezca, Cristo nuestra esperanza aparezca por nosotros y nos transforme. Pero también sabemos, hermanos, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Sabemos que Él es fiel. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esto pasa para aquel que se arrepiente por primera vez y pasa con nosotros que nos seguimos en arrepentimiento. Que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos está hablando de lo mismo. Vamos a Salmo 32. Ya lo estábamos viendo, 5 y 7 es precioso. Salmo 32, 5 y 7 dice, fíjense lo que dice David después:
Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Y qué está diciendo la Escritura? Dios es fiel y justo para perdonar a todo aquel que se arrepiente de forma genuina porque ha recibido el nuevo nacimiento. Todo aquel que se arrepiente de forma genuina, Dios no le echa fuera en su Hijo. Dios es fiel y justo en esto. Es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, David ha terminado esta súplica en el versículo 12. El versículo 12 termina esta súplica. Y esta súplica es por limpieza, por perdón, limpieza y transformación. ¿Correcto? Como vimos. Perdón, limpieza y transformación. Y Dios, conforme a su fidelidad y atributos, responde afirmativamente. ¿Correcto? Responde afirmativamente. Y ahora entramos a la última sección. Y es el propósito de este perdón en nosotros. Y ese propósito no se queda en nosotros. Esto se devuelve a Dios y se vuelve a dar gloria a Dios. Y la última sección, que habla del 13 al 19, registra los votos de David, y que son los votos de todo verdadero creyente, y es el compromiso del creyente a adorar y servir a Dios. Solo cuando somos perdonados, somos habilitados para servir a Dios. Entiendan esto. Si una persona no ha sido perdonada de sus pecados, no puede servir a Dios. Es un hermano falso, puede que esté engañado. Pero si una persona no ha sido transformada, si una persona no ha sido perdonada, no puede servir a Dios. Dios, porque no le ha dado dones. Está siendo hipócrita, está engañado, está haciendo algo que él pretende ser. Entonces, estas cosas que vamos a ver del versículo 13 al 19, con las cuales cierra este mensaje, son cosas imposibles de hacer de forma genuina si no hemos sido perdonados. Y es lo que yo lo desafío, medite en su corazón, he sido perdonado por Dios, o no tengo tranquilidad de que mi pecado quedó en la cruz, tengo tranquilidad delante de Dios. Solo Dios puede responder esa pregunta en su corazón. No podemos servirle, hermanos, sin estar reconciliados con Él. Porque si servimos a Dios sin estar reconciliados con Él, sencillamente se vuelven obras muertas. Y peor que esto, se vuelven cosas despreciables a la vista de Dios. Solo el perdón de Dios habilita el servicio verdadero. Y es por esto que estos votos no son una respuesta libre del pecador, como concediéndole algo a su Dios. O sea, no es decir, David, ahora que me perdonaste, yo voy a hacer esto. No, estos votos son como votos, ordenanzas que Dios está poniendo, ¿sí? Son en su lugar estos votos, son cosas que Dios ordena para hacer a los perdonados. ¿Qué cosas nos ordena Dios y le ordenó a David? Y se muestra en este salmo: evangelizar, alabar el nombre de Dios y ofrecer sacrificios de justicia. No es para lo que estamos llamados, evangelizar, alabar y ofrecer sacrificios de justicia. Esto resume la vida del cristiano, ¿cierto? Sacrificios de justicia a Dios, pero luego el perdón, porque fuimos hechos con el propósito de alabar y servir al Señor. Ese es el único propósito de todo hombre. Y aquel hombre que falle en ese propósito de alabar y servir al Señor se verá al infierno. Ese es nuestro propósito último y primero. Pero esto solo se puede hacer o se puede dar siendo perdonados por Cristo. Porque yo les pregunto, ¿cómo puede un enemigo alabar y servir y dar gloria a su adversario? Porque esto es lo que dice Dios que somos antes de venir al arrepentimiento. Que somos enemigos de Dios, que la ira de Dios está sobre los pecadores todos los días y que Dios simplemente está tensando el arco para desatar su ira si no se arrepiente. Está en los Salmos, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Yo no puedo servir, ni alabar, ni honrar a mi enemigo. Tengo que reconciliarme con Dios primero. Y en el versículo 13, fíjense, David dice, entonces, o sea, una vez se les perdona, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
Este verdadero perdón nos lleva a ver la grandiosa obra de Dios, nos lleva a humildad, y este perdón es el que nos lleva a evangelizar y llamar al evangelio de reconciliación para que otros sean perdonados como nosotros y sean adoptados como hijos de Dios. Ya que hemos experimentado la misericordia de Dios, vamos y hablamos de lo que nos pasó. El evangelio no es solo un mensaje abstracto, es que a mí me pasó. Es que yo experimenté la misericordia de Dios y me salvó de mi pecado y me dio vida eterna en Cristo. Y eso es lo que vamos a hablar a las personas. ¿Cómo evangelizar a aquel que no ha sido convertido y no ha sido perdonado sus pecados? Dice, y los pecadores se convertirán a ti. Y ese se convertirán significa se arrepentirán, porque es un significado de arrepentirse, es cambiar de senda, cambiar de camino totalmente, cambiar la perspectiva, el entendimiento de las cosas. Es el evangelio de Dios que es el poder de salvación para todo hombre, como decía Pablo en Romanos. Entonces habla de ese poder del evangelio para salvar a todo hombre. ¿Y saben qué es precioso? Que todos y cada uno de los hombres que es salvo ha tenido que pasar por este proceso. Dios quiso quebrantarnos a todos y cada uno de sus hijos para luego usarnos como testigos para que llevemos las buenas nuevas de su misericordia a otros. Y llevemos esta misericordia en su Hijo. Por favor, acompáñenme a Romanos 11. Por favor, acompáñenme a Romanos 11, 32. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Fíjense que Dios nos quiso sujetar a todos en desobediencia para tener misericordia de todos los hombres. Aunque está hablando aquí de los dos pueblos de Israel y los gentiles, está hablando de todo hombre. Él quiso tener misericordia de todos porque todos éramos pecadores desde el nacimiento y necesitábamos la reconciliación y la transformación de Dios. Y es por esto que la salvación es del Señor. Nadie es la excepción. Nadie puede decir, es que yo desde pequeño conozco a Dios. Mentiroso. Estás engañado. Nadie nace con el programa que conoce a Dios. Todo hombre tiene que venir a arrepentimiento y tiene que venir al convencimiento de pecado para llegar a Cristo. Y fíjense el versículo 14, la mención más clara del pecado de David. Versículo 14, David dice, líbrame de homicidios, oh Dios, y los pecadores se convertirán a ti. Habla de homicidios. ¿Qué fue lo que cometió David? El pecado que más, como que uno ve ahí aparte del adulterio, es que él tomó sangre inocente. Su cadena de desobediencia le llevó a quitar la vida a quien era un siervo fiel de David. Mire, Urías nunca hubiera dudado en ser traspasado por una espada con tal de proteger la vida de David. Y David no le dolió quitarle la vida para ocultar su pecado. Mire, David le quitó la vida a alguien que primero había sido hecho a la imagen de Dios, como es todo hombre. Por eso es pecado el asesinato. Y además era un súbdito fiel del reino. Y lo entregó a los enemigos del reino. David está diciendo, líbrame de estas cosas. Es como David diciendo, me encomiendo a ti, oh Dios, para que mi testimonio, es decir, mi andar, fuera de rectitud y antes pueda cantar la justicia y compasión de Dios. O sea, que su testimonio no sea piedra de tropiezo a aquellos que no han creído a Dios, que no han creído el Evangelio. Dice, y cantará mi lengua tu justicia. Esa justicia se refiere más a la compasión que tuvo Dios con él, que puede cantar de esto y regocijarse de esto con otros y por medio de esto también evangelizarlos. Fíjense versículos 16 y 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este versículo es importantísimo en el Salmo, el 17. Fíjense, David entiende que lo que Dios demanda no es el sacrificio externo.
Porque dice que fácilmente lo puede hacer el hombre, lo externo fácilmente se puede hacer. Dios está en busca ¿de qué? De nuestro corazón, está en busca de su corazón. Dios está en busca de su corazón. Ese es el botín que quiere Dios de usted. Si usted no se lo da, usted se va a perder. Si usted se guarda el corazón para sí, usted se va a perder. Se va a perder en tinieblas para siempre. Busca nuestro corazón. Dios busca lo más íntimo de nuestro ser. Él no respeta intimidad alguna de nosotros. No hay cuarto que no tengamos que abrirle a Dios y Él conoce todo nuestro pecado y nos conoce totalmente. Él busca que no pongamos nada por encima de su persona. Que no haya estima más grande en nosotros, en nuestra vida por alguna persona, ni por sí mismo, ni por esposo, esposa, ni por padres, ni por hijos, ni por cosas como trabajo, reconocimiento, la gloria de los hombres, comodidades, etc. Dice, yo debo reinar en tu corazón. Debo ser el rey en tu corazón. Quien busca de verdad a Dios, llegará con un corazón contrito y humillado. Y ese corazón contrito es un corazón hecho pedazos. Es un corazón roto, destrozado, que no tiene nada que ofrecer. No tiene nada que reclamarle a Dios, que solo puede clamar misericordia a Dios. Es lo único que puede hacer el pecador. No puede ofrecer nada, no puede decir es que yo tengo una justicia propia. Es un corazón que no ve mérito alguno en él delante de Dios. Y puede ir con la seguridad que si va con ese corazón, Dios no le va a echar fuera. Juan 6:37, no tienen que ir, dice el Señor Jesucristo. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Fíjense que estos versículos 13 al 17 nos llaman a evangelizar, a alabar y a ofrecer sacrificios de justicia a Dios. Y podemos ver que esta es una idea común de David en los Salmos. Vemos ese espíritu recto, ese espíritu inquebrantable que el 10 pide en versículo 10 que sea restablecido. Y lo vemos en otros salmos, por cuestión de tiempo no vamos a ir. Pero David tenía esta disposición y la había perdido temporalmente por su pecado. También habíamos dicho que estos votos no son una respuesta libre del pecador, como concediendo algo a Dios. El pasaje anterior dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, dice el Salmo 56, 12, 13. Si usted va a Salmo 56, 12, 13, dice, sobre mí están tus votos, oh Dios, y habla de lo mismo, de evangelizar, alabar y ofrecer sacrificios de justicia a Dios. Finalmente el Salmo termina con los versículos 18 y 19. Y han sido cuestionados por algunos, pareciera que están fuera de contexto, dicen algunos que fueron introducidos después para algún ritual litúrgico, pero no, cuando los vemos cierran de forma magistral el Salmo, ¿sí? Cierran muy bien el Salmo. Cuando los miramos en detalle, lo cierran de manera perfecta porque habla de la protección y edificación no solo de David, sino de todo el pueblo escogido de Dios que es representado por Jerusalén. Fíjense versículos 18 y 19. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y muestra la capital del reino. ¿Cómo es que esta capital está siendo edificada y resguardada por Dios? Es que solo mediante esto es que puede iniciar a presentar sacrificios que sean aceptos y agradables al Señor. David pasa de una oración personal a una oración colectiva por el pueblo de Israel. Hace esa transición de lo individual a lo colectivo. No se quedó el Salmo 51 solo en él y por eso se queda como una alabanza musical para todos porque cierra de esta forma. Y es lógico porque usted lee los libros de Primera y Segunda de Reyes, lee Crónicas, lee Primera y Segunda de Samuel, ven la devastación de las consecuencias por el pecado de los líderes, de Saúl, incluso el mismo pecado de David, los pecados de Salomón. Todos pecaron. Y es lógico porque David entendía que sus acciones tenían repercusión sobre el pueblo, ya fueran positivas o negativas. Y en estos dos versículos lo que está diciendo David es que Dios también tuviera misericordia del pueblo. O sea, no solamente de él, sino que tuviera misericordia de Israel, porque Israel estaba siendo presidida por David.
Y eso lo vemos en el versículo 18. Dios sabía la conexión estrecha entre su santidad como rey y las bendiciones nacionales de Dios. Mire, el pecado de los líderes afecta a quienes ellos presiden. Si un pastor peca, tiene repercusiones en su iglesia. Si el liderazgo peca, tiene repercusiones en la iglesia. ¿Qué tal? Qué grande responsabilidad. Entonces David ora por la prosperidad de Jerusalén y su protección. Y también pide renovación personal y nacional. Está pidiendo todo este efecto, estos votos también para ellos. Y finalmente el versículo 19 dice que solo confesando el pecado de manera genuina y perdonado y limpiado poderosamente y soberanamente por Dios, es que Dios se agrada en los sacrificios de sus hijos. Sacrificios hechos sin hipocresía. Aquellas buenas obras que Dios puso de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras que solo tienen el fin de exaltar a Dios y no lograr ningún mérito personal, ni tomar o compartir algo de su gloria, porque toda su gloria le pertenece a Él. ¿Qué está diciendo el Salmo? Ustedes como personas y como pueblo, solo por medio del perdón y mi transformación y mi limpieza es que pueden entrar a servirme y alabarme y ser edificados como yo quiero, porque aquí en estos dos versículos está hablando de la edificación del pueblo. Llegamos al final del Salmo y una reflexión es que para muchos cuando se les pregunta su salmo favorito responden que el Salmo 23. Es común. Incluso hay incrédulos religiosos engañados que lo tienen abierto en medio de su sala, creyendo de forma supersticiosa que esta simple condición los va a proteger del mal o los prosperará. Sin embargo, esto es ajeno al mensaje de las Escrituras. La Escritura no dice abra la Biblia en un pasaje favorito y yo te voy a proteger. No dice en ningún momento esto. ¿Dios qué quiere? Dios en su lugar de ello dice, no tenga una página, tenga todas y cada una de las páginas de mi palabra morando en abundancia en su corazón. Es lo que quiere Dios, para que le agrademos en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con el poder de su Santo Espíritu, con gozo dando gracias al Padre, que es quien nos puede hacer aptos para participar de la herencia de los santos. Quiero aclarar, no hay nada malo en tener el Salmo 23 abierto en su casa y lo tenga como favorito, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo eso. Desde que lo haga con conocimiento de verdad y sé lo verdadero de Dios. No hay nada de malo en esto y que no lo prefiramos simplemente porque nos parece que se centra en nosotros y nuestros intereses. Ahí estaría de pronto lo que está errado. ¿Por qué no Salmo 51 que fuera el favorito? Que dice que soy pecador, pero que Dios me perdona por misericordia. ¿Cierto? Está mi pecado, pero la misericordia de Dios que es mayor. Al estudiar la Escritura vemos que todo, incluyendo el hombre, fue creado para dar gloria a Dios. Y así cierra este mensaje. Este salmo no es la excepción. Y si hay un versículo que centra lo que Dios quiere comunicarnos como idea principal es el versículo 17, volvámoslo a leer. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la idea central. Mire, no importa la magnitud del pecado. No importa la magnitud del pecado. David, la historia de pecado de David es el más crudo relato del pecado cometido por un creyente que podemos encontrar en las Escrituras. Usted no puede encontrar una historia de pecado de un creyente mayor. David, de quien dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. David, con quien Dios hizo pacto aún vigente para preservar la casa de Israel y poner en su trono al mismo Señor Jesucristo. David, que es nombrado más de 900 veces en toda la Biblia. David, de quien el mismo Señor Jesucristo hace mención al cerrar las Escrituras en Apocalipsis 22:16, el Señor Jesucristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Este santo de Dios, muy amado por Él, porque eso es lo que significa David, amado por Dios. Fue amado por Dios no porque fuera sin pecado,
porque solo Cristo cumplió ese estándar. Bájese de esa nube si cree que va a ser sin pecado. Solo es de Cristo esa gloria que fue sin pecado, limpio. Fue amado, ¿por qué, hermanos? Fue amado, y esto sí nos aplica a nosotros, porque a pesar de su terrible pecado, tuvo un arrepentimiento genuino. No solo en esta situación, sino en los demás pecados que seguramente David cometió, fue y se arrepintió delante de Dios. Hermanos, David nos ha expuesto en la Escritura para que entendamos que el pecado no es más fuerte que la misericordia de Dios. Que todo aquel que clame a Él con corazón sincero, le hallará junto con su perdón y limpieza perfectas por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. No importa la transgresión, Dios se apiada de nosotros. Dios sabe nuestra condición de pecadores por naturaleza desde que fuimos concebidos y es poderoso para limpiarla por medio de la sangre de su Hijo en el Calvario. Dicen las Escrituras en Romanos 5:20 que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, si usted ha creído y confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, el pecado no tiene poder para hacerle perder su salvación. Debe recordar eso. En la cruz de Cristo Dios ha perdonado todos sus pecados hasta el momento que Dios lo hizo que se arrepintiera y viniera a los pies de Cristo. Y también aquellos pecados que desafortunadamente va a cometer hasta el momento que Dios le llame a su presencia. Sin embargo, un verdadero creyente siente la necesidad de arrepentirse continuamente, a diario por su pecado. Esta confesión le va santificando y transformándole más y más a la imagen de Jesucristo. Esta confesión de pecado, hermanos, es necesaria para que experimentemos el gozo de nuestra salvación y no dudemos de ella, que es lo que generalmente pasa cuando andamos en pecado. Es lo que logra el pecado en nosotros, confundirnos, perder el gozo de la salvación. Yo les pido que examinen su vida de arrepentimiento delante de Dios, que es la que lleva a tener una relación llena del Espíritu Santo de Dios. Es esta relación de arrepentimiento la que optimiza los dones para que usted pueda servir de manera ideal en la iglesia de Cristo, para la edificación de los santos. Ahora hablo a aquellos que no son de Cristo, tal vez no han puesto la esperanza en Él. Y yo les digo, por otra parte, si usted vino hoy y no se ha arrepentido de su maldad, de la forma que David lo muestra en este pasaje, yo le ruego de parte de Dios que se ponga a cuentas con Él hoy, que se reconcilie hoy. Pida la gracia y la misericordia de Dios para que sus pecados sean perdonados y limpiados. Reconozca delante del santo que usted es un simple malvado que está en pie delante de Dios por su misericordia. Y Él tiene derecho a cortar su vida en cualquier momento. Tiene derecho a pedir cuentas de su alma y enviarlo al infierno por su corazón duro y no arrepentido. Arrepiéntase, por cuanto Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los hombres, con haberle levantado a los muertos. Crea en el Señor Jesús, confiéselo como su Señor y Salvador y será salvo. Sus pecados serán perdonados y recibirá la vida eterna y la herencia de los santos. Oremos. Padre Santo, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tu misericordia es más grande que los cielos, Padre Santo. Gracias porque en el Señor Jesucristo tenemos el perdón de pecados. Y gracias porque este salmo no se queda solamente en la magnitud de nuestro pecado, que es inmenso delante de ti, sino que nos muestra que tu misericordia y tu gracia son aún más grandes, Señor. Que tu misericordia puede abarcar a cualquier pecador, Señor, Padre Santo. Y te damos gracias porque una vez anduvimos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos enemigos tuyos y tú nos salvaste por la sangre de tu Hijo Jesucristo.
Te pido, Dios, Padre Santo, que ya habiendo sido reconciliados contigo, tengamos este arrepentimiento genuino de forma constante para que tú nos puedas usar de forma efectiva en el ministerio, en todos los servicios que tú has puesto por medio de los dones que tú nos has dado, Señor. Glorifica siempre tu nombre en esta iglesia, Padre Santo. Que nunca vayamos a buscar obras de justicia propias, sino siempre entendamos, como lo entendió Pablo, y que es el mensaje del Evangelio, que es la justicia de Cristo, la que podemos presentar delante de ti, oh Dios. Te damos muchas gracias, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Síguela transformándola y recreándola para nuestro bien. Y que cada día, Señor, nos parezcamos más al carácter y amor de nuestro amado Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.